Uno de los eventos más verificables en toda la historia es el diluvio de Noé. Mucha gente cree que es un mito, que Noé fue un hombre mítico que nunca existió. Bueno, en este seminario, les voy a dar una defensa muy sólida del arca de Noé. Este es el caso del diluvio de Noé. En el centro de los Estados Unidos encontramos cientos y cientos de cementerios de dinosaurios. Cada uno de estos puntos que pueden ver representa un cementerio que contiene, a veces, cientos de miles de fósiles. Una ola desde la costa oceánica, a cientos de millas de distancia, llegó hasta el centro de los Estados Unidos para poder enterrar a cientos de miles de dinosaurios con peces, vida marina y crustáceos, todo junto en uno. El único evento que explica eso es el diluvio de Noé. Ahora si examinas los fósiles de dinosaurios que se encuentran en estos cementerios, a menudo encontrarás que murieron en una posición zigzag, lo que significa que se asfixiaron y tuvieron que ser enterrados rápidamente en limo. De lo contrario, no se habrían conservado en primer lugar, porque recuerda, para obtener un fósil, necesitas un entierro rápido, y dentro de algunos de estos dinosaurios encontramos células sanguíneas preservadas. Las células sanguíneas han sido analizadas por ciertos científicos y descubrieron que los dinosaurios murieron ahogados. También encontramos colágeno. El colágeno tiene una vida media de 400 años. Recuerda que es el material blando que está dentro de los huesos de estos organismos. Mira esto, dice los científicos, que encontraron colágeno dentro de un hueso de 195 billones de años. Dice que los científicos todavía están tratando de averiguar cómo estos fragmentos de proteína realmente lograron durar tanto tiempo en primer lugar, y una de las cosas comunes que encontramos en los estómagos de los dinosaurios es hierba y helechos. Los dinosaurios fueron enterrados tan rápidamente que estas plantas ni siquiera tuvieron tiempo de ser digeridas. Tenemos un dinosaurio aquí mismo que llaman Skippy, todavía tiene sus intestinos, colon, hígado, músculos y una tráquea. No, están fosilizados, son órganos intactos y esta es una foto de un otisur momificado. Pesa 2,500 libras, y todavía tiene intestinos y los científicos creen que fue, cito, arrastrado al mar por un río desbordado, se hundió, aterrizó boca abajo, apretados en el lecho marino, y una de las cosas comunes que encontramos son almejas. En la cima del monte Everest, y están en posición cerrada, naturalmente, cuando una almeja muere se abre, el músculo se relaja, y un carroñero viene, y se las come y, por lo tanto, cuando estás en la playa, notarás que todas las conchas están en dos partes. Estas almejas, que están en la cima del monte Everest están cerradas. Eso significa que fueron enterradas catastróficamente y luego el monte Everest fue empujado hacia arriba a través de la tectónica de placas catastrófica con las almejas contenidas cerca de la cima y en las montañas de Perú. Encontramos ostras de 11 pies de ancho que pesan más de 600 libras, y si las miras, también están cerradas, y lo que sea que las hubiera enterrado, lo había haber sido tan poderosos, porque no podían relajarse, no podían abrirse cuando murieron, deben haber sido sepultados por una tremenda cantidad de sedimento. La Biblia dice 15 codos hacia arriba. Las aguas prevalecieron y las montañas fueron cubiertas. Mira esto, dice que se ha descubierto un fósil de ballena bien preservado en una montaña de California. El fósil de ballena casi intacto ha sido desenterrado en un sitio de construcción en el condado de Santa Cruz. También encontramos ballenas que están enterradas en posición vertical. Mira, este artículo dice que cerca de Lake California, en una cantera de tierra arenosa 80 pies, se encontró un fósil de ballena. Estaba orientado verticalmente, de pie sobre su cola, pasando a través de millones de años de estratos, supuestamente capas de roca en él. La Tierra tarda millones de años en acumularse lentamente, y el diluvio de Noé no pudo haber sido lo que puso estas capas aquí. Bueno, si tienes una ballena, el simple sentido común te dirá que sí conecta todas estas capas. Entonces todas estas capas tienen la misma edad, porque de lo contrario, si tuvieras parte de la ballena sumergida en estas capas inferiores a medida que se formaban lentamente, la parte superior de la ballena se habría podrido por completo, habría sido comida por criaturas y carroñeros. Toda la ballena se preservó de arriba abajo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se mantiene el vertical si estas capas supuestamente son millones de años de diferentes zonas horarias? La gravedad habría hecho que la ballena se aplastara o sobre su retroceder. No estaría de pie si millones de años de acumulación geológica de capas fueran lo que causó la existencia de este fósil. El diluvio de Noé fue un evento real que realmente sucedió, y no hay duda al respecto, y por eso la Biblia nos dice que en los últimos días habrá
Burlones, personas que se burlan de la Biblia, personas que se burlan del diluvio de Noé y dicen que nunca sucedió, dice que por esto ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos existieron desde la antigüedad y la tierra se formó fuera del agua y a través del agua. La Biblia continúa diciendo que por medio de la cual el mundo de entonces, siendo cubierto por el agua, pereció, por lo que todo el mundo en un momento dado pereció, debido al diluvio de Noé. Si vas a asumir que las capas de roca tardan millones de años en acumularse, que el diluvio de Noé no fue lo que colocó a la ballena allí, entonces tienes que explicar cómo obtienes un fósil de ballena vertical que conecta millones de años de supuesto tiempo geológico. Tienes que explicar eso. La carga de la prueba recae en un evolucionista y un ateo para explicar por qué encontramos estos fósiles. La única razón por la que la gente declara que descendemos de limo y de peces es porque están mirando las capas inferiores de la columna geológica y concluyendo que esos son nuestros antepasados y que esta escala de tiempo de la columna geológica representa millones de años de acumulación lenta y gradual de capas con el tiempo. Pero eso no es cierto. Si fuera cierto, ni siquiera encontrarías fósiles en National Geographic, en su sección sobre fósiles. Afirman que, para que un organismo se fosilice, los restos usualmente necesitan estar cubiertos por sedimentos, poco después de la muerte. Los sedimentos pueden incluir arena, mar, flor de lava, incluso alquitrán pegajoso. Una vez más, para obtener un fósil se necesitan condiciones muy particulares, no se trata del tiempo. Mucha gente dice que se necesitan más de años para que se formen los fósiles. Eso no es cierto, el organismo se pudriría. Mientras se forma, no hay manera de que se tardara más de años en obtener siquiera un fósil. La fosilización no se trata del tiempo, sino de las condiciones, y si miras estas vetas de carbón aquí, encontrarás que hay cantidad idénticas de C14 en cada una de las vetas de carbón ahora. El C14 solo dura 50,000 años, como máximo, como es, que cada una de estas vetas de carbón contiene una cantidad idéntica de 14. Lo que nos muestra es que todas estas vetas de carbón tienen la misma edad, que todas se formaron en un solo evento, en rápida sucesión. El carbón proviene de la vegetación, ha sido aplastada entre sedimentos y algunas de estas vetas tienen más de 30 metros de espesor. Para poder obtener una veta de carbón de más de 30 metros de espesor, se requiere una condición cataclísmica global, no requiere millones de años de tiempo para producir carbón lentamente, de lo contrario no tendrías una veta de carbón tan gruesa, tendrías vetas de carbón muy pequeñas en todo el mundo, y una de las pruebas más comunes que a nosotros, los creacionistas, nos gusta usar son los fósiles poliestratificados. Puedes ver árboles que fueron enterrados catastróficamente en múltiples capas de sedimento, tal como las ballenas que cubrimos antes, algunas de las cuales se encuentran en posiciones verticales, conectando todas estas capas de tiempo geológico. También encontramos árboles que atraviesan todas estas diferentes capas, que conectan todo este supuesto tiempo geológico, y lo que muestra es que todas estas capas se depositaron al mismo tiempo. ¿Cómo va a permanecer un árbol en el suelo con sedimentos formándose lentamente a su alrededor durante millones de años? Ahora, una objeción que he escuchado a esto es que estos árboles fueron cubiertos por pequeñas inundaciones locales, pero lo que no mencionará es que muchos de estos árboles se encuentran boca abajo. Los árboles no crecen boca abajo, gente. Lo que obviamente sucedió fue que el árbol fue arrancado por un terremoto literal. Flotó en el agua durante algún tiempo y luego dio la vuelta. Después de eso, se empapó de agua y se hundió en el lodo. Las capas de sedimento se formaron a su alrededor, y eso es lo que tiene más sentido lógico al observar estos fósiles de polla. No es que hayan estado ahí durante millones de años o que hayan sido enterrados en pequeños eventos locales. Un árbol es un organismo, como cualquier otro organismo biológico en la naturaleza, es todo material biodegradable, y se descompondrá con el tiempo, si no está protegido rápidamente, y esas capas se formaron rápidamente alrededor de estos árboles y así pudieron proteger los árboles de la descomposición y el deterioro. El diluvio de Noé es lo que causó la existencia de todos estos fósiles. Necesitas tener un entierro rápido para que estas cosas se conserven siquiera. No hay duda de eso, el diluvio de Noé es un hecho de la geología, es un hecho de la historia. Puedes poner tu fe en él. Mucha gente dice que no puedes confiar en la Biblia o en el libro del Génesis. Bueno, andarán diciendo que hay más de 2 géneros. Piénsalo. No puedes confiarte en ellos para acertar.
con la geología avanzada cuando ni siquiera son correctos en la biología básica. Son tan ignorantes de casi todo. Dios tenía razón. La humanidad y la sabiduría de los hombres a menudo son muy necias. Pero Dios tenía razón, y esto nos muestra que podemos confiar en Dios cuando dijo que inundó el mundo, y que juzgará al mundo en el futuro. Esto, en mi opinión, tiene que ser una de las mejores pruebas del diluvio de Noé. Si observas diferentes y cadenas montañosas, realmente, verás que están hechas de rocas dobladas. ¿Qué va a pasar si intentaras doblar roca dura? Se rompería. La única manera de poder doblar estas capas y hacer que estén perfectamente dobladas a medida que subes, es si están todas húmedas y blandas simultáneamente. Y esto no podría haber sido el caso si hubieran pasado millones de años de cambio geológico lento y gradual. Estaba causando que el paisaje se transformara en estas posiciones. Las rocas se habrían desmoronado y hecho añicos, se habrían erosionado hasta quedar planas por la gravedad. Estas montañas ni siquiera existirían si millones de años de tiempo existieran. Y esta es bastante interesante, porque los científicos creacionistas analizaron químicamente estas rocas, analizaron las rocas en la cima, y también las rocas en la base y muchas intermedias, y encontraron que el análisis químico de las rocas resultó ser idéntico. Si estás encontrando los mismos componentes químicos en todas estas diferentes capas, de arriba a abajo, eso significa que todas estas capas tienen la misma edad y que se depositaron en rápida sucesión durante el diluvio de Noé. Mira esta montaña, a lo largo y ancho de ella ves diferentes pliegues y curvaturas en las capas que no pueden ser explicadas por lentos y graduales cambios en la corteza terrestre. Charles Lyell y Charles Darwin nos habrían hecho creer que estas capas se acumularon lentamente, y que estas rocas se habrían doblado en estas posiciones lentamente, con el tiempo. Estas montañas ni siquiera existirían si la evolución fuera cierta, se habrían erosionado y aplanado debido a la gravedad, y algo similar a un fósil polian, pero no exactamente igual, aunque vale la pena mencionar, son estas huellas de dinosaurios que estamos encontrando que penetran a través de estos millones de años del tiempo geológico. La única manera de obtener la huella que se conserva es si queda catastróficamente enterrada y luego protegida. Piénsalo. Si yo dijera que había una huella de algún animal, usaremos un dinosaurio por ejemplo, ya que eso es lo que estamos viendo ahora, y digamos que pone su pie en el suelo, hace una huella. Ok, bueno, eso se va a suavizar en tan solo unos pocos días. Lo más probable es, o incluso unas pocas semanas, la lluvia erosionará la huella, la suavizará, hará que no exista más. Estas huellas de dinosaurios que estamos encontrando, enzancadas porque huían del diluvio, obviamente fueron protegidas rápidamente por sedimentos que se desplomaron sobre ellas y las sellaron en su lugar. La forma en que los evolucionistas responden a esto es realmente risible, porque si ves esta foto, así es como explican las huellas fosilizadas. Hacen que parezca que el dinosaurio solo estaba intentando zambullirse en el océano. Bueno, incluso si eso fuera cierto, ¿qué va a pasar con el agua? Golpeando esas huellas a medida que el agua se mueve, a medida que las olas golpean la costa, y tienes la corriente de resurgimiento, va a borrar esas huellas en menos de un día, pero según la evolución, se necesitan al menos 10,000 años para que se forme un fósil. Así que, esperan que creamos que las huellas de dinosaurios en el agua estaban durando bajo el agua durante más de 10,000 años para poder fosilizarse, y uno de los mejores lugares donde podemos mirar para demostrar que el diluvio de Noé es verdadero es el Gran Cañón, porque si observas las capas del Gran Cañón, si las separaras, encontrarás que hay ondulaciones de agua conectando algunas de las capas, restos fosilizados de ondulaciones de agua atravesando las capas. Eso significa que fue el agua la que depositó ciertas de estas capas en el Gran Cañón. Hay muy poca erosión entre las capas de roca. Piénsalo, si tienes una capa formándose y luego, durante millones de años, la naturaleza está cobrando su precio. Esta tierra la va a erosionar, la va a desgastar, va a dejar marcas en la tierra. Bueno, realmente no encuentras mucho de eso entre las capas, ¿verdad? Eso significa que las capas tienen toda la misma edad en el Gran Cañón. Encontramos rastros de salamandras 15 millones de años antes de encontrar la salamandra que hizo el rastro. La razón de esto es que las salamandras, obviamente, estaban tratando de subir a través de estas capas sedimentarias a medida que se formaban y no pudieron superar al lodo que llegaba, y las cubría, muriendo en las capas superiores sin poder escapar del lodo. También encontramos rastros de
trilobites 15 millones de años antes de encontrar al trilobite que realmente hizo el rastro. Lo que nos muestra eso es que los trilobites también estaban tratando de subir a través del lodo. No pudieron escapar de él, y todos fueron enterrados catastróficamente juntos. Y además, el sitio web de la UCM para paleontología declara sobre las huellas que si estas impresiones se cubren con sedimento antes de ser arrastradas, se preservan como fósiles. Uno de los hallazgos comunes que los creacionistas mencionarán es que encontramos huellas de dinosaurios y de hombres en la misma capa. Si los dinosaurios y los hombres vivieron separados por millones de años, y si estas capas son de diferentes edades de millones de años, no vas a encontrar una huella de hombre y una huella de dinosaurio en la misma capa de roca dura. En esta capa, encuentras la huella del dinosaurio encima de la huella del hombre, y lo que me parece interesante de esto es que si miras el dedo medio del dinosaurio, muestran que en realidad pisó a un humano, huella que ya existía en el barro antes de que este se solidificara. Mientras yo estaba en un debate con el doctor Keniereos de Reasons to Believe, él miró estos fósiles y dijo que era probable que hubiera una criatura que tuviera un pie que se pareciera al pie de un hombre, y realmente siento que eso es simplemente una negación de la evidencia obviamente descarada que estamos viendo aquí. Obviamente estamos viendo una huella de hombre y una huella de dinosaurio en la misma roca. También encontramos rastros fosilizados de ondas de agua, impresiones fosilizadas de gotas de lluvia. Quiero decir, ¿cuánto tiempo van a durar estas superficies antes de que la naturaleza las alice? Obviamente tuvieron que ser selladas rápidamente para ser preservadas. Eso es la única manera en que obtienes estos restos fosilizados de gotas de lluvia, huellas y ondulaciones de agua. Y la Biblia nos dice que la lluvia estuvo sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y los ateos durante años se han reído de esto, piensan que es absurdo que haya habido 40 días y 40 noches de lluvia durante el tiempo del diluvio de Noé, pero si escribieras lluvia durante millones de años, lo primero que aparece es que llovió durante 2 millones de años. Los ateos creen que llovió durante 2 millones de años, pero declararán que la Biblia es falsa, que la palabra de Dios no es verdad, porque piensan que es una locura que lloviera durante 40 días y 40 noches. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es probablemente el mayor argumento que apoya el diluvio de Noé desde la geología. En la Tierra, encuentras gigantescos fragmentos de roca fría de 10 metros de espesor que han sido subducidos, partes de la corteza de la Tierra que han sido subducidas en el manto caliente de la Tierra. Recuerda que el manto es roca fundida, porque hay roca fría que ha sido subducida en el manto fundido de la Tierra que no se ha calentado con las otras rocas. Aún, la única forma de explicarlo es que en el pasado reciente, la corteza de la Tierra se fracturó, y que las placas se movían unas debajo de otras. Y fragmentos de roca de 10 metros de espesor fueron subducidos rápidamente hacia el manto terrestre, y no han estado allí el tiempo suficiente para uniformarse con la temperatura del resto del manto. Esto significa que el diluvio de Noé ha sido confirmado por la geología, que si algo así ocurriera ahora, sacudiría todo el planeta. No podríamos sobrevivir si este tipo de evento ocurriera hoy, y, así, si estas rocas frías todavía están frías, lo cual están en relación con la temperatura circundante en el manto, entonces significa que no han estado allí por mucho tiempo, y lo único que podría haberlas puesto allí fue un movimiento rápido de esas placas. Y lo único que podría haber causado un movimiento rápido de esas placas fue una ruptura de las placas, y una subducción rápida, que fue causada por Dios permitiendo a la Tierra ser destruido por un diluvio. El diluvio de Noé sucedió allí, no hay duda al respecto, la evidencia es clara. Puedes elegir aceptarlo o rechazarlo, pero diré que si dudas de la Biblia o de la autenticidad de la palabra de Dios, simplemente mira la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia? Nos muestra que Dios ha demostrado ser correcto, que la Biblia ha demostrado ser verdadera, y si piensas en el hecho de que no estaba advirtiendo a la gente, suban al barco antes de que sea demasiado tarde, advirtió a la gente durante más de 100 años, y la gente se burló de Noé, se rieron de él, pensaron que estaba loco, le dijeron que era un lunático, y dijeron que no querían tener nada que ver con la salvación que Noé les ofrecía. A través de este barco, Dios siempre tiene la razón, siempre te es fiel, no cambia. Nos ha dicho en su palabra que vendrá un día de juicio, y la gente se
ríe de nosotros, tal como se rieron de Noé por decir la verdad sobre el Evangelio, que Jesús es el único camino. Va a ser un día muy triste. Cuando ciertas personas sean literalmente arrojadas al lago de fuego para pagar por sus propios pecados. Déjenme decirles, Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios ha ofrecido salvación a cada persona que jamás vaya de existir o que haya existido. Les está ofreciendo un arca, un lugar de escape, y eso es a través del Señor Jesucristo. Pero la única manera de ser salvado es al recibir ese perdón. Si no recibes perdón por los errores que has cometido en tu vida, entonces tendrás que pagar por tus propios pecados y tendrás que soportarlos. Tormentos del infierno, la Biblia dice, que el humo de su tormento ascenderá para siempre, y así. Como la gente pensó que era gracioso burlarse de Noé, mucha gente piensa que es gracioso burlarse de Jesús y de los cristianos, toman el nombre de Jesús en vano. Dios tiene un regalo de vida eterna que quiere darte gratis. Él pagó por ello, murió en la cruz por todos tus pecados, pero no te obligará a entrar en su presencia, en contra de tu voluntad. Tienes que tomar una decisión. Dios dijo, elige tú este día a quién servirás. Él le ha dado a todos una opción, puedes aceptar o rechazar el perdón, y si no quieres el perdón por tus pecados, entonces tienes que lidiar con la pena de esos pecados por toda la eternidad, porque el pecado merece un pago eterno, pero Cristo ofrece una redención eterna. Charles Lyell, quien inventó la columna geológica, el tiempo SKU, y se le ocurrió la idea de que todas estas capas representan millones de años de tiempo, admitió en sus escritos que su objetivo era liberar la ciencia de Moisés. Esa es una cita directa. Dijo que quería deshacerse de Moisés en la Biblia, quería sacar la Biblia del pensamiento de la gente, admitió esto. Charles Lyell odiaba a Dios. Ahí es donde Charles Darwin obtuvo sus ideas de era de leer el libro de Charles Lyell. Destruyó la fe de Darwin. Y Darwin continuó haciendo un montón de afirmaciones absurdas sobre el origen de la vida y sobre nuestra existencia. Con todo esto dicho, espero que hayas disfrutado este video, y que haya sido una bendición para ti, y que hayas sacado algo de él.